curriculares son aquellos saberes que expresan por medio de contenidos, objetivos y métodos que la Constitución escolar presenta en forma de programa escolar. Los criterios para seleccionar un conocimiento es un proceso que toma las decisiones sobre las bases del criterio explícito que corresponde a la significación lógica, representativa, actualidad y relevancia y contextualización. Un conocimiento es valioso, no, todos los conocimientos son valiosos, pero hay unos más relevantes que otros. Por ejemplo, aquellos que nos sirven para resolver problemas sociales o de nuestro entorno, esos son conocimientos valiosos. En definitiva, el currículo humano integral debe promover el bien de cada persona, el cual es cultural, económico, político, social, espiritual, es decir, tiene que promover el bien de cada hombre y de todos los hombres, o sea, no de uno solo, sino de todos en general. Para integrar la formación en los derechos humanos en el currículo en el grado preescolar, considero que debemos trabajar muchos puntos, iniciando por las nuevas metodologías que incluyan en todas las áreas los diferentes derechos que tiene el infante, para que así éste conozca cada uno de ellos y lo reconozca. Para el desarrollo de un currículo que tenga clases remotas, híbridas, con alternativas sin internet o con internet, se necesita de personal dispuesto a trabajar, ya que son los diferentes administrativos los encargados de desarrollar este currículo, y si ellos están dispuestos a trabajarlo, también estarán dispuestos para con nuevas metodologías flexibles y de utilidades, y que promuevan el aprovechamiento que tienen las TIC, ya que, como sabemos, actualmente contamos con una tecnología muy garante, amplia, y que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los infantes. Es una herramienta que nos sirve para ampliar y desarrollar este proceso de formación educativa. ¿Quién otorga dicho poder? Este poder lo otorga principalmente el gobierno nacional, cuando éste da la orden a las instituciones educativas que, de la mano con los docentes, miembros de la junta directiva, padres y la comunidad, empiezan a diseñar el currículo que la institución debe aplicar. ¿Cómo se relaciona el control del conocimiento con la distribución del conocimiento? Al momento de elaborar el currículo tienen en cuenta unos parámetros los cuales deben beneficiar a todos los estudiantes. Estos son seleccionados cuidadosamente para después distribuirlos por medio de libros, textos y guías. Un docente debe buscar que su estudiante llegue a la emancipación desde qué perspectiva y en qué momento. Desde lo crítico, donde ellos sean el principal autor de su aprendizaje, donde el camino de formar educadores críticos sea la puerta donde se ofrece una experiencia significativa pedagógica, donde se aprenda desde su propia trayectoria y desde sus propias experiencias. ¿Cómo debe ser el currículo de un desarrollo humano integral y desde los derechos humanos? El currículo humano y desde los derechos humanos debe ser descriptivo en la realidad del contexto, mirando aquellas perspectivas de desarrollo humano que son integrales, y a partir de ellos se comprende aquellas situaciones problemáticas donde estas son oportunidades para potenciar las transformaciones que permiten de cierta manera recuperar aquello social, colectivo, humanitario, y donde la identidad se construye a partir de aquellos aportes que haga cada individuo en las distintas instituciones educativas, que por supuesto estas edifican el currículo orientado de forma y efectiva en el desarrollo humano. ¿Creen que en Colombia se está cumpliendo el currículo integrador y en derechos humanos como se pronuncia en la Ley General de Educación y en la Constitución Nacional? Creo que como educadores colombianos nos falta mucho por aprender y mucho por emplear en las instituciones de Colombia,
puesto que lo que entendemos en el Ministerio de Educación Nacional es que estos lineamientos pretenden orientar más allá de las necesidades y que estos se enfoquen para comprenderlas y enseñarlas. Debe cumplirse un papel que vaya más allá de que sean los educadores quienes faciliten y orienten los distintos ambientes de participación en los cuales las comunidades educativas despierten la creatividad y sean ellos las que le den libertad y paso a esto, más allá de un compromiso individual que sea un compromiso como institución que se hace en el deber ser diariamente, y así se pueda fundamentar las distintas asignaturas en el contexto educativo y que sean más un intercambio de experiencias, de vivencias que logren un resultado interesante para todos. ¿Cómo hacemos desde la escuela y específicamente para integrar la formación en derechos humanos al currículo? ¿Ustedes qué sugieren? Bueno, desde la perspectiva de la práctica docente, los derechos humanos devienen en fundamento y horizonte de sentido de una educación como derecho de todos y todas a lo largo de la vida. La educación debería ser gratuita, al menos en lo que cabe de la instrucción fundamental, y pues se sugiere que las instituciones sean amigas de los derechos humanos y se basen en los principios de igualdad, dignidad, respeto, participación y ausencia de discriminación. Que sea una comunidad escolar en la que los derechos humanos se aprendan, se enseñen, se practiquen, pues se respeten mutuamente, que se protejan y se promuevan principalmente. ¿Qué hacer para realizar un currículo que tenga clases remotas, híbridas, con alternancia con o sin internet? ¿Cómo responde el Estado y las instituciones educativas? La escuela es el espacio que por excelencia salva vidas y protege a los menores de los efectos de la guerra y la violencia. Por este motivo, y creo que estamos todos de acuerdo, en situaciones de crisis la educación es uno de los sectores que debe salir a flote con mayor rapidez y que igualmente debe estar dentro de las prioridades de los gobiernos. Anteriormente, la calidad se asociaba de manera directa con la capacidad que tenía el sistema educativo de transmitir contenidos, muchas veces sin relación con los contextos vitales de los estudiantes. Ahora mismo, la calidad se asocia con la capacidad de ese mismo sistema para desarrollar en los niños y jóvenes habilidades, conocimientos y valores que le permitan comprender, transformar e interactuar con el mundo en el que viven. Y pues esto implica pasar de un aprendizaje de contenido y de una formación memorística e enciclopédica a una educación pertinente y conectada con el país y el mundo. Teniendo en cuenta todo esto, sería pertinente realizar un currículo bien estructurado y que garantice mejoras para la educación de los niños y niñas en todo el mundo. Por ello, es importante reestructurar el currículo de todas las instituciones educativas, adaptándolo a las necesidades y al contexto de cada uno de los estudiantes, garantizando una buena conexión a Internet y brindarles recursos a los profesores para que estas clases de alternancia o híbridas sean un éxito y todos sus estudiantes aprendan por igual, utilizando nuevas e innovadoras plataformas. Con respecto a cómo responde el Estado y las instituciones en la actual crisis generada por la pandemia del COVID-19, sabemos que todos los sistemas educativos se han visto altamente afectados y se calcula que el cierre de las instituciones educativas ha incidido a cerca de 600 millones de niños y niñas y también jóvenes en edad escolar de todo el mundo. Por tal razón, la respuesta que desde ahora den los gobiernos a esta contingencia será vital para garantizar el derecho a la educación y, por cierto, mitigar los efectos de la pandemia en el aprendizaje y el bienestar estudiantil. Por otro lado, los gobiernos locales son quienes deben establecer, de acuerdo a las características propias de su contexto, la conveniencia de la reapertura, teniendo en cuenta la voz de los principales actores involucrados y el bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes. Para lograrlo es necesario evaluar los factores de riesgo desde una mirada intersectorial y aceptando la naturaleza cambiante de la pandemia. Por esta razón, la directriz que se debe guiar
la reapertura deben basarse en las condiciones del contexto en cuanto a infraestructura y saneamientos básicos de las escuelas, incluso evaluando las limitaciones que ya existían antes de la emergencia. Cómo se podría pensar el currículo desde las infancias, pero las miradas desde el contexto y hacer una pedagogía y un acompañamiento situado a los niños, reconociendo que cada niño debe ser visto y tratado desde sus posibilidades, cómo vive, con quién vive, la edad que tiene y cuáles son sus circunstancias individuales. En todos los niveles educativos se considera que el currículo es la base sobre la que se organizan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, situaciones vividas a diario en medio del quehacer educativo se evidencian que muchas veces predomina la organización o planificación de estos procesos, poniendo en el descubierto un tipo de maestro instrumental. Este tipo de maestro tienden a caer en una visión operativa y mecanicista del currículo, es decir, caen en un currículo que anula el potencial de cada niño, que no reconoce sus necesidades e intereses, que controla su tiempo, que le impide participar, reflexionar y divertirse.